entender las bases del Evangelio y donde estamos parados. Pero con uno es suficiente. Yo agradezco a Dios por ustedes. A mí me ha tocado exponer un tema y yo agradezco profundamente al pastor la confianza que deposita en mí, pero yo entiendo que aquí hay mucha gente capacitada. Tenemos, acerca de lo que yo voy a hablar, tenemos gente muy preparada aquí. Está el doctor Felipe Vargas, tenemos a Luisa Torres, tenemos al hermano Terranova, profesores, conocedores de la historia de la palabra. Y todo aquel que ha estudiado en el instituto, y yo les recomiendo que vayan, conoce su historia. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando la historia de la iglesia cristiana. Estamos celebrando el 50º aniversario de la Reforma Protestante. Cumplimos 500 años y no sé si entienden lo que la Reforma fue. Para algunos, la Reforma fue solo el movimiento cristiano que tuvo mucha trascendencia. Para otros, fue un avivamiento que causó una división entre la iglesia de Roma de entonces y lo que es hoy, la iglesia protestante. Para otros, la Reforma fue una revolución que impactó la iglesia y la sociedad de sus días. Y personalmente creo que la Reforma fue todo eso. Y creo que desde entonces ha habido un movimiento cristiano. No ha habido un movimiento cristiano que haya tenido el alcance y el impacto que la Reforma Protestante tuvo. Si algo hubo que la Reforma hizo, fue rescatar el Evangelio de donde había sido dejado caer. La Reforma lo que hizo fue darnos una visión donde Dios es el centro de la historia, donde la palabra de Dios es el centro de la iglesia y donde Cristo y su Evangelio son el centro de la predicación. No hay nada en la historia, hermanos, no hay nada en la historia redentora donde el hombre sea el centro. Pastor, pasé por alto. Gracias por el honor concedido de presentar la historia de nuestra iglesia. Quiero presentar un especial y agradezco a los hermanos que se prestaron para todo esto y espero que sea de bendición para ustedes. Quiero invitar a Rosalín Segura al frente. Muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros somos más que vencedores con Jesús. Y con eso quiero cantar esta canción llamada Yo venceré. Amén. Porque con Cristo la iglesia siempre va a vencer. Y nosotros que somos los que componemos la iglesia, gloria al Señor, también vencedores con Cristo. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia
y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me das la fuerza para seguir peleando por encima de la prueba. Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré, yo venceré, yo caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Hubo hombres que vencieron a través de la historia y por eso usted está sentado donde está, mi hermano.
porque Cristo estuvo con ellos como está hasta ahora con nosotros. Ahora quiero invitar a Sabrina. Gracias, Rosalind. Es una tremenda bendición tenerte aquí con nosotros. Quiero invitar a Sabrina con una danza. Que el Señor les bendiga. Realmente se necesita una fe violenta para poder persistir, para poder defender el Evangelio de Jesucristo.
Nosotros tenemos un líder que se ha desgastado su vida, se ha privado de muchas cosas, y yo supongo que nuestra pastora, la dama de la iglesia, puede respaldar mis palabras. Y todo es porque él tiene una fe violenta, él ha entendido la visión. Él sale a hacer lo que la iglesia no ha querido hacer. ¿Sabe qué? Son pocos los que se atreven a arrebatar el reino. Pero nosotros, Señor, nosotros somos la generación que Él está formando. Así es que nosotros no nos podemos detener. Tenemos que ser imitadores de Él, como Cristo, Pablo decía, sed imitadores de mí. Porque nosotros, al ver lo que Él hace, es lo que Él está, es el reflejo de lo que Él está haciendo para Cristo. Hermanos, el pastor no se ausenta de aquí porque Él quiera. Es que alguien tiene que hacer el trabajo, y son pocos los que quieren ir. Bien, para continuar. Para el que I'm sorry. Para el que desconoce la historia de la iglesia, le diré que se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso iniciado en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un cisma o separación de la iglesia tradicional de Roma para dar origen a la iglesia protestante. Quizá para muchos esto está muy lejos, son 5 siglos, ¿a quién le importa? No podemos olvidar que sin ese movimiento la iglesia evangélica de hoy no existiera, y estaríamos perdidos también. Tampoco podemos olvidar que la reforma continúa por más de una razón, porque las mismas cosas por las que Lutero protestó permanecen hasta el día de hoy en la iglesia tradicional, de la misma manera, del mismo tamaño y de los mismos colores, y con los mismos colores. El Concilio de Trento en 1546 declaró una serie de cosas, incluyendo el anatema y la maldición sobre todos aquellos considerados protestantes. Y en 5 siglos, hermanos, aún sigue vigente y no se ha retirado esto. Hablar de la historia de la iglesia no es fácil, pero trataré de resumir e intentaré ser fiel a ella. Al principio, después de la muerte de Cristo, creyentes judíos y cristianos gentiles adoraban juntos. Así fue como surgieron las congregaciones cristianas. En las primeras comunidades de creyentes, la enseñanza de la palabra provenía de la Septuaginta. Sí, la primera y más antigua traducción de todo el Antiguo Testamento, escrita en griego, de los escritos judíos en hebreo y arameo. 20 años más adelante comenzaron a separarse estos grupos de creyentes por su diferencia de opiniones. Unos adoraban el sábado y otros en domingo. Unos adoptaron prácticas judías y otros las rechazaron. Los judíos pagaban impuestos al imperio y los cristianos no. En el año 70 después de Cristo, Israel es expulsada y el templo destruido. De esa manera comienza el periodo de 240 años de persecución, durante los cuales los cristianos fueron duramente perseguidos. Fueron devorados, crucificados y quemados vivos. Fueron apedreados, ahorcados y decapitados. Los padres de la iglesia primitiva, historiadores, poetas, escritores y teólogos, narran en sus escritos los tormentos a los que fueron sometidos los seguidores de aquel que se hacía llamar el camino. El odio, el poder y la superstición hicieron que los sacerdotes paganos pagaran grandes impuestos a Roma con tal de que mataran a los creyentes. Ignacio, Policarpo, Irineo, Eusebio, Justino Mártir, Flavio Josefo, Atanasio, Tácito, Tertuliano, Orígenes, Juan Crisóstomo y Ambrosio, entre muchos otros, escribieron que en los primeros siglos el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecía la iglesia. Muchas herejías fueron expuestas y refutadas durante ese tiempo y la persecución se intensificó.
Durante ese tiempo se llevó a cabo el canon bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia fueron inspirados en los primeros concilios para formular importantes fundamentos de la doctrina cristiana. Unos de estos fundamentos son la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la doble naturaleza de Jesús como hombre y verdadero Dios, así como el reconocimiento del significado del sacrificio de Jesús y su resurrección para la salvación y redención del hombre. Así como para el año 312, el emperador Constantino declara haber tenido una experiencia de conversión y decreta libertad de culto en todo el imperio romano. De esa manera, los cristianos al fin descansaron de ser perseguidos. Cuando Constantino abraza la fe cristiana, comienza el problema. La verdadera y sana doctrina se corrompe porque la dogmatiza y la amalgama con las religiones paganas. Y es así como surge lo que hasta hoy se conoce como la iglesia tradicional católica. Los obispos que dirigían las congregaciones de los creyentes comienzan a discrepar en su manera de gobernar las iglesias y en su manera de enseñar, porque se decreta que los cristianos le deben obediencia a Dios, pero también al emperador. Los verdaderos creyentes olvidaron ser la luz del mundo, por lo que la sociedad caminó a oscuras. Los obispos impuestos por el emperador ignoraban las sagradas escrituras, así que enseñaban según sus propias interpretaciones. En el año 380, el emperador Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio y prohíbe todo culto pagano. A los obispos les fueron asignados lugares de honor en el gobierno, y para el año 400 los términos romano y cristiano fueron virtualmente sinónimos. Los cristianos, entre comillas, ya no fueron perseguidos. Ahora fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución imperial para que se convirtieran al cristianismo. Tal conversión forzada de los paganos condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio en su corazón. Los paganos trajeron con ellos a sus ídolos, sus prácticas, sus ritos y las tradiciones que ellos acostumbraban. Y la iglesia cambió. De la primera iglesia primitiva de los apóstoles ya no quedaba rastro. De la adoración sencilla, acostumbrada, pasaron a ser añadidas las imágenes, la venta de reliquias, la arquitectura elaborada de los templos, las peregrinaciones, la misa a los muertos y la veneración de los santos. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Comenzaron a adorar a personas que la iglesia consideró que vivieron una vida santa y mezclaron el verdadero cristianismo con el paganismo. Por ese tiempo el bautizo de infantes fue introducido como un medio para quitar el pecado original. Se organizaron concilios y asambleas para intentar determinar la doctrina oficial de la iglesia. Y aprovechando esto, la iglesia, con su base en Roma, declara tener la autoridad apostólica sobre todas las iglesias. De esa manera surge el sucesor de Pedro, el santo pontífice, también llamado el vicario de Cristo. La religión de ese entonces, bajo la batuta de Roma, fue la fuerza determinante de la vida y la sociedad de los habitantes de Europa. La corrupción y la avaricia eran comunes en el liderazgo del clero. Los papas apoyaron frecuentemente sangrientas y costosas guerras con el fin de extender su poder. La lucha entre los dignatarios de la iglesia por proclamar el papado, aunado a su ignorancia de la palabra, condujo a una amplia difusión de la mundanalidad en la iglesia, incluyendo la cada vez mayor decadencia de la ética moral. Los esfuerzos por una reforma de la iglesia fueron en aumento. A través de los años, muchos individuos trataron de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y sociales de la iglesia tradicional, pero todos fueron silenciados de una u otra manera. Se levantaron voces denunciando lo que estaba ocurriendo y la necesidad de que el pueblo conociera el elevado nivel de apostasía que existía dentro de la iglesia. Hombres que antes de la reforma tuvieron la visión
y el celo para pregonar la verdad de las Escrituras, que tuvieron una fe violenta, ya largamente olvidada y distorsionada. Muchos fueron los que pagaron con su vida por predicar esa verdad, pero su obra inspiró y dio vida a lo que hoy llamamos Reforma Protestante. Les quiero presentar la vida de uno de los precursores que se levantaron a protestar contra el sistema religioso desde sus inicios. Una vez mezclado el cristianismo con el paganismo, Dios levanta a Aurelio Agustín, conocido como Agustín de Hipona, llamado también el doctor de la gracia. Nació en el año 354 al norte de África, en una provincia romana. Fue filósofo, teólogo, poeta, orador, escritor, pastor y obispo. Y esto me enseña, no quiero pasarlo por alto, pastor, que Dios le habló y levantó hombres preparados, primero para hacer a un lado y que se enfrentaran que su conocimiento no tiene nada que ver con el poder y la autoridad de la palabra de Dios. No eran cualquier pelagato. Dios levantó gente preparada, hermanos. Este Agustín de Hipona es el primero en elaborar un sistema completo del pensamiento cristiano más influyente de la Edad Media. Estudió gramática y retórica, leyó todas las doctrinas filosóficas y a los 30 años fue nombrado catedrático de Milán. En su incesante búsqueda por la verdad, leyó las Sagradas Escrituras, mejor conocidas como la Vulgata, traducción hecha por San Jerónimo del griego al latín del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es como comienza su llamada etapa de conversión. En la época de Agustín, el cristianismo era la religión dominante, pero también la religión más atacada por la filosofía de Platón y de Aristóteles y por otras doctrinas cerradas como la de Arrio. Su conocimiento sobre el tema de Dios se limitaba a su interpretación como una inteligencia ordenadora, como una razón cósmica o como una gracia sin cruz. Hoy yo escucho a hermanos hablar del karma. Las filosofías siguen, hermanos. Las doctrinas cerradas siguen. Sin embargo, Agustín, a través de las epístolas de Pablo, aprendió a ver a Dios como un ser providente, preocupado por los asuntos humanos, un ser creador, omnipotente y único. Enseñaba que no hacía falta probar la existencia de Dios, que simplemente teníamos que creer. En el año 395 se traslada a la ciudad de Hipona, donde es consagrado sacerdote y finalmente obispo. Esa etapa fue la más productiva de su vida. Estuvo en gran parte dirigida a defender la fe contra diversas herejías. Predicó más de 500 veces, en las que incluyó su comentario a los Salmos y el Evangelio de Juan. Escribió 363 sermones y 200 cartas. Sus obras más importantes fueron apologéticas, morales, pastorales y exegéticas. Como pastor, se llamó siervo de Cristo y siervo de los siervos de Cristo. San Agustín, como después se le conoció, decía que cuando el hombre ve en su interior por qué existe, entiende que su vida solo puede proceder de alguien inmutable y eterno como Dios. Su teología, parte de que el hombre como creación de Dios tiene que mostrar la perfección divina y que el auténtico conocimiento solo se alcanza con la presencia de Dios morando en uno. La carencia del bien hace débil la voluntad del hombre. Es la gracia a través de la fe la que hace libre al hombre para llevar una vida santa. Solo la gracia de Cristo puede salvar al hombre.
no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que pueda y a pedir lo que no pueda, y te ayuda a que pueda. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Da lo que tienes para que merezca recibir lo que te hace falta. La gracia de Dios a través de la fe es la doctrina que constituyó el pilar de su pensamiento. Después de su muerte comenzó una época que se conoce como los años de oscurantismo, donde se detuvo la expansión, divulgación y transmisión del progreso y del conocimiento. Fue un periodo infructuoso e improductivo de la historia, ya que según los historiadores, la iglesia se propuso acabar con todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionara beneficio alguno. Y la población europea, al verse privada de cualquier influencia, adoptó las verdades reveladas que decía tener la iglesia tradicional, las cuales no admitían y no admiten crítica. El que se rebelaba contra los dogmas de la iglesia, que la iglesia imponía, era perseguido, y si no se retractaba lo mataban. Esta época duró 1000 años, en los cuales no hubo desarrollo. Fue una etapa de hambre, miedo y represión. La iglesia adquirió en esa etapa un inmenso poder, lo que produjo un retroceso científico, porque la iglesia impedía elaborar teorías que contradijeran lo que ellos enseñaban. La cultura y el poder de esa época estaban en manos de los clérigos. La iglesia romana tenía la autoridad total sobre la vida de la gente. La mayoría de los europeos eran analfabetos, y los pocos que sabían leer lo hacían en latín, la lengua de la clase intelectual y de la iglesia. La iglesia decía tener toda la autoridad sobre las escrituras para leerla e interpretarla. Todas las Biblias de ese tiempo eran copias hechas a mano, y su costo la hacía inaccesible a todos, excepto a los ricos. Se consideraba una herejía traducirla a cualquier otro idioma. En ese tiempo, los clérigos eran ignorantes también, holgazanes e inmorales. Pocos sabían leer, aprendían historias bíblicas de sus superiores, las trataban de memorizar y las repetían a sus rebaños durante la misa de los domingos. La adoración a las imágenes, la oración a los santos, la compra de perdón de Dios a través de indulgencias, el peregrinaje era la norma del día. La gente creía que el Papa tenía el poder de perdonar sus pecados o de mandar al infierno a una ciudad entera si quería. Algunos ricos estaban cansados de que la iglesia se apropiara de sus tierras y de pagar los altos impuestos que les cobraban. El deseo de retener su dinero y de reposeer su tierra trajo a los ingleses a un conflicto con el papado. Quiero presentarles que para ese entonces nace alrededor del año 1320 John Wycliffe, también llamado la estrella matutina de la Reforma, y considerado por muchos el padre espiritual de los protestantes. Él fue quien comenzó a reformar el sistema de creencias que hasta ese momento se conocía. Estudió teología en Oxford, donde publicó un tratado en contra de la mendicidad de personas capaces, porque la iglesia predicaba en ese entonces que la mendicidad era una institución evangélica. Como teólogo y académico inglés, se opuso a que la iglesia les quitara sus tierras. Para ese entonces, la iglesia era dueña de una tercera parte de Inglaterra. Wycliffe publicó tratados donde denunció el abuso de la iglesia. También negó públicamente que los hombres tuvieran que pasar por un sacerdocio o un sacerdote para llegar a Dios. Proclamaba el sacerdocio de cada creyente y animaba a todo aquel que lo quisiera oír a buscar directamente de Dios a través de la fe en Jesucristo. Él fue el primer hombre
de su siglo, que revivió la doctrina de la justificación por la fe. Y esta doctrina procedía de su convicción de que la Biblia es la autoridad final a la que la conciencia del hombre debe rendir cuentas. Sucede lo esperado. El Papa le prohíbe publicar más sus escritos. Pero la reacción de Wycliffe fue violenta. Comenzó a denunciar aún más al Papa con escritos increíblemente fuertes. La tesis central de los tratados que publicó fue que las escrituras son el fundamento de toda doctrina. Hasta ese punto, la iglesia afirmaba, y lo sigue haciendo, que las tradiciones son consideradas, al igual que las escrituras, como fuente de doctrina. Señaló que la iglesia está supuesta a ser una institución espiritual, no política, regida por la autoridad de Dios. Quiero denunciar al Papa por sus usurpaciones, su hipocresía. ¿Cómo es eso de llamarse vicario de Cristo? Qué ironía. Cuando la única institución es la iglesia. Y nosotros nos acercamos a Dios es a través de Jesucristo, no a través de un sacerdote. Ahora quiere enseñarnos que para llegar a Dios tenemos que buscar un sacerdote. Es más, este señor yo creo que es el anticristo. Yo lo denuncio como el anticristo. Es más, quiere mezclar la política con la religión. ¿Dónde se ha visto esto? Por esto y por muchas cosas más, yo denuncio al Papa por su hipocresía, por su mediocridad y por ser como es y por querer que nosotros tengamos los ojos vendados a la realidad de la vida. El movimiento de Wycliffe fue la piedra del fundamento de la reforma de la iglesia. Fue una de las primeras personas en realizar la traducción de la Biblia del latín al inglés para que el pueblo la pudiera aprender. Con la ayuda de sus amigos tradujo 750,000 palabras. Envió a todos sus seguidores a predicar a los pobres y les dijo que predicaran que solo la fe en Jesucristo podía hacerlos libres. En 1379 repudia la doctrina de la transustanciación. Parece un trabalengua, ¿cierto? Me costó dominarlo. Doctrina de la iglesia tradicional que afirma que el pan y el vino se convierte verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Son caníbales. Finalmente es condenado como hereje y es expulsado de Oxford. Muere en el exilio en 1384. Pero 40 años después de muerto, el Concilio de Constanza mandó que sus huesos fueran desenterrados y quemados y que sus cenizas fueran arrojadas al río, en un intento de borrar su legado en la historia. Pero para los teólogos modernos, Wycliffe hasta hoy es considerado un traductor antes que Lutero, un teólogo antes que Calvino y un reformador antes de la reforma. Ahora quiero presentarles y hablar de John Hus, conocido como el Ganso de Bohemia. Su vida y su muerte fueron una poderosa antorcha que alumbró en las tinieblas. Nació en 1369 en el pueblo de Bohemia. Fue profesor, rector y decano en filosofía de la Universidad de Praga y un precursor también de la Reforma. Fue ordenado sacerdote alrededor de 1400 y a los 31 años fue nombrado predicador de una capilla privada. Llegaron a sus manos los libros de John Wycliffe y admiró cómo defendía fuertemente la autoridad de la palabra. Fue entonces que la luz resplandeció en su vida y comenzó a predicar la verdad y no las tradiciones. Fue enviado a investigar una serie de milagros hechos a personas y atribuidos a los santos, pero termina denunciando que muchos de estos milagros eran fraudulentos. Fuertemente influenciado por Wycliffe,
Afirmó que las escrituras y no la iglesia tienen la autoridad divina. Predicó que solo Dios puede perdonar pecados. Criticó la corrupción moral de la iglesia de Roma, los abusos, la venta de indulgencias, que era la obtención del perdón de pecados a través del pago de dinero concedida solo por el Papa, los obispos o los cardenales. Hus protestó y declaró que estas doctrinas carecen de fundamento bíblico. Estaba molesto porque los sacerdotes vivían en abundancia y en pecado mientras el pueblo se moría de hambre. Inevitablemente se ganó el rechazo del clero. Se le prohibió predicar, pero no lo pudieron callar, debido a la gran aceptación que tenía de la gente y porque la capilla donde él predicaba no le pertenecía a la iglesia. Apelé al Papa para defender lo que yo predico y murió. Apelé a su sucesor y no me recibió. Ahora apelo al sumo juez, Cristo. Me preguntaron si era legítimo apelar a Cristo y yo les respondí: de verdad afirmo aquí, delante de todos, que no hay más juez eficaz ni más justicia que la que hace Cristo. Cuando un juez inferior hace el mal, entonces se implora y se aclama a un juez superior. ¿Y quién es mayor juez que Cristo? ¿Quién? Digo yo. ¿Quién puede juzgar con mayor justicia y equidad? Pues en Cristo no hay engaño, ni Él puede ser engañado. ¿Acaso puede alguien dar mejor ayuda a los pobres y oprimidos, encomiendo mi alma en tus manos, oh Señor Jesucristo, y mi espíritu que tú has redimido? Y a ustedes les digo: amen la verdad, vivan la verdad, prediquen la verdad, defiendan la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Aleluya. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pronto, muchos de sus estudiantes y feligreses lo imitaron y recorrían los pueblos y aldeas predicando la palabra de Dios. Por esta causa fue excomulgado y desterrado de Praga. En 1414, la iglesia convocó al concilio de Constanza y John Hus fue llamado para cuestionar sus enseñanzas, dándole garantías de vida, pero una vez estando allí lo apresan y lo juzgan como hereje sin derechos. Su juicio dura 7 meses y en vista de que no se retracta de sus creencias, entonces finalmente el 6 de julio de 1415 es condenado a morir en la hoguera. Se dice que antes de ser quemado dijo estas palabras a su verdugo: hoy va a nacer un ganso, pero dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrá nacer. Y comenzó a cantar Kyrie eleison mientras ardía y se consumía su cuerpo, que significa Señor, ten piedad. Pero hasta el día de hoy se escucha aún el graznido de Bohemia. Ahora quiero presentarles a Martín Lutero. Efectivamente, como dijera Hus, un siglo después, en 1517, Dios levanta a un hombre alemán llamado Martín Lutero. Este hombre se levantó contra la iglesia y todos lo escucharon.
Lutero nació en Alemania en el año 1483. Fue un teólogo y fraile agustino que estudió y se destacó inicialmente como abogado. Después de una experiencia con un rayo, se convierte en monje e ingresa al monasterio. Lutero tenía un conflicto interno sobre la justicia de Dios. Experimentaba temor al percibir a Dios como un juez severo, por lo que trató de sentirse en paz con él a través de las obras. Lutero afligía su cuerpo con mucho ayuno y oración, e incluso lo castigaba haciéndole daño. Y cuenta la historia que se pasaba hasta 3 horas confesándose para sentirse libre de sus pecados. Lutero veía en Dios a un juzgador cruel y creía que si él no estaba alineado con la iglesia y con lo que enseñaba la iglesia, él se iba a ir directo al infierno o al purgatorio, lugar de tortura donde, según la iglesia, se purgan o se limpian nuestros pecados. Él no tenía aún el verdadero conocimiento de Dios. La Biblia continuaba siendo un libro vedado y solo el clero era quien podía leerla. Después de un tiempo es nombrado sacerdote en su orden, pero se enfrenta con un problema durante su primera misa. Él creía en la doctrina de la transustanciación. Así que durante la Eucaristía se detiene porque quedó petrificado solo de pensar que tenía en sus manos las manos de un pecador el cuerpo de Cristo, y no pudo continuar. Sus superiores, conociendo su conflicto, lo ponen a leer el libro de los Salmos. Vea usted la soberanía de Dios, para que se sintiera mejor. Y posteriormente le piden que enseñe el libro a los romanos. Fue cuando leyó el capítulo 1, versículo 17, que cita: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, que él experimenta por primera vez la paz con Dios. Fue enviado a visitar la ciudad santa, y cuando la ve exclama: ¡Ave Roma!, porque él la consideraba la ciudad celestial, y lo que vio allí lo decepcionó. El clero estaba en profunda corrupción, y aunque fue enviado una vez más, le sucedió lo mismo. Como era un hombre preparado, sus supervisores le invitan a enseñar el libro de Gálatas y después el libro a los Hebreos, donde entiende de una vez por todas cuál es el verdadero significado del sacerdocio. Lutero reconoce que la práctica de todo lo que enseñaba la iglesia era antibíblica, y por esa razón no podía darle paz a nadie, pero sobre todo que Dios no la aprobaba. Esto lo impulsa a quejarse con sus superiores, escritura en mano, y a refutarles acerca de los abusos y tradiciones impuestas por la iglesia. Esta queja Lutero la empezó a puertas cerradas, hermanos. Esta fue una batalla entre clérigos. El pueblo no estaba involucrado aún, pero la gota que derramó el vaso fue cuando Roma manda al fraile dominico Joan Tetzel a colectar ofrendas por las calles con el fin de pagar la capilla sixtina de la catedral de San Pedro y las deudas que la iglesia tenía por los lujos que se daban. Tetzel iba por las calles diciendo que con una ofrenda podía liberar a sus familiares vivos y muertos del purgatorio. Los instaba a que tuvieran misericordia y a que escucharan en lo profundo de su corazón las voces de su familia, que clamaban por perdón. Y para llamar la atención de la gente, usaba un bote y decía: antes que su dinero suene en el fondo, ya el alma de su familiar salió del purgatorio. Este hecho marca el revés más grande y significativo en la historia de la Iglesia Católica. Yo conozco al Papa Julio II, que le gusta conquistar tierras, pero sé que siente más placer en derramar sangre que en su ministerio espiritual. He visto a Roma celebrar misas sin abrir la Biblia. Oigan, me horrorizo cuando lo recuerdo. Entre los sacerdotes, los obispos,
clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Este martes nuestra iglesia cumple 500 años. No es día de Halloween. Y pastor, es necesario que cada año se le recuerde a la iglesia su nacimiento. Sí, porque yo pregunté la semana pasada a 20 hermanos y aquí están presentes. ¿Qué celebramos el 31 de octubre? Hermana, por favor, usted sabe, Halloween. Ahora se ríen, hermano, pero esto es serio, porque eso significa que no conoce el fundamento en donde usted está parado. Esa queja sobre las indulgencias terminó revisando toda la teología que la iglesia practicaba y enseñaba. Desarrolló su teología basada en la interpretación de la Biblia y la doctrina de la justificación. Dios no recompensa las buenas obras, sino que concede su gracia al hombre pecador que cree en Jesucristo. Lutero jamás pensó separar a la iglesia, ni destruirla, ni hacerle daño. Las tesis que clavó eran un llamado o una invitación a discutir las indulgencias, con el fin de renovar las doctrinas dentro de la iglesia y para llamar a la iglesia a la centralidad de las escrituras. Lutero entendió que las obras son buenas, pero solo como evidencia de lo que se ha creído. Las obras no pueden jugar un papel en la salvación de nadie. Finalmente, Lutero entra en conflicto con la Iglesia de Roma, porque puso en duda la infalibilidad del Papa. Negó el derecho y la autoridad papal de poseer el poder de las llaves que Cristo le dio a Pedro. Hermanos, recuerden que esa era la máxima autoridad política y religiosa. Él desafió al Papa cuando habló. Fue excomulgado como hereje y apóstata y desterrado de Alemania. En su exilio, Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, haciéndola accesible al pueblo por medio de la imprenta. A causa de la invención de la imprenta, Lutero pudo publicar todos sus escritos en Francia, Italia e Inglaterra. Las reformas que Lutero propuso no eran solo de cuestiones doctrinales. También pidió la abolición de los ingresos del Papa, la abolición de los peregrinajes, la eliminación de los días santos, la abrogación del celibato del clero, al ver a tanto niño que tenían los papas fuera de iglesia. La reforma en las enseñanzas de los colegios, recuerden que había mucha ignorancia, y una reforma general de la moral pública. Cada quien hacía lo que le venía en gana. Fuera de Alemania, la reforma ganó terreno en Europa y los Países Bajos, en Francia e Italia, en Zúrich con Ulrico Zwinglio y en Ginebra con Juan Calvino. Los reformadores diferían mucho en muchos puntos de la teología, como hasta el día de hoy. Pero todos ellos tenían la convicción y hacían énfasis de la suprema autoridad de la Biblia sobre las tradiciones de la iglesia, y en el hecho de que los pecadores son salvos por gracia y únicamente a través de la fe en Jesucristo, aparte de las obras. Lo que comenzó como una simple protesta culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Este se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a América. De este movimiento surge un resumen de las creencias teológicas de nuestra iglesia, y que también creo que hay que recordárselas, pastora, a nuestra iglesia. Surgen 5 frases que expresan 5 creencias fundamentales que son pilares para la vida y práctica cristiana. Todas ellas rechazan o se oponen a las prácticas y doctrinas que no son bíblicas. Y estas son las 5 solas. Sola escritura, o solo por medio de la escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios
puede regular la vida del creyente. Como está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La segunda frase, sola fide, o solo por la fe, Dios salva. La salvación no puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El tercer fundamento, sola gratia, o solo a través de la gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. Fundamento número 4, solos Cristos, o solo a través de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, el quinto fundamento, soli deo gloria, o la gloria solo para Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poniendo de manifiesto las virtudes de su carácter. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Esas frases representan el corazón de la teología reformada y resume verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de la iglesia depende de las verdades que la sustentan. Un púlpito fiel entiende la magnitud del llamado. Este mueble, hermanos, representa un cargo y un encargo que Dios dio. Hace unas semanas, la semana pasada yo estaba viendo algunas predicaciones en mi casa, en la computadora del pastor, y usted hablaba hace unas semanas acerca de que ustedes visitaron una iglesia luterana aquí cerca en Queens, y mientras yo preparaba esto me quedé sorprendida cuando usted dijo que tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe por los mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que hicieron estos hombres? ¿Ustedes creen que Martín Lutero, si hoy viviera, yo creo que se levanta y quema esas iglesias? Porque él no murió para eso. ¿Sí? Él necesita una fe violenta para poder defender la palabra de Dios y la autoridad de la palabra. Miren, yo escuchaba en un sermón que dio una conferencia hace tiempo, yo escuchaba a John MacArthur decir, en el 2000 dijo, nunca en mi vida había visto tantos bancos llenos y tantos sermones tan vacíos. De ahí que la iglesia necesita abrazar estos principios y proclamarlos de una manera que estos sean pasados a la próxima generación. Lea la palabra, crea en la palabra, defienda la palabra, viva la palabra, enseñe la palabra y exponga estas cosas a sus hijos incansablemente y manténgase firme. No acepte las ideas falibles de los hombres contra la palabra de Dios. El favor de Dios no se compra. Usted no tiene que pactar con nada para que Dios derrame su bendición sobre su vida. La sanidad no se vende, hermano.
Nada puede perfeccionar lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero terminar con la cita bíblica que se encuentra en el libro de Juan 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, dice la escritura, Jesús dijo a Simón Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Si tú me amas más que todos estos, me lo vas a demostrar por la manera en que alimentes y enseñes a mis pequeños, por los que yo morí. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió al Señor: tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea a mis ovejas, por las que yo morí. Si es cierto que lo que tú dices, yo lo sabré por la manera en que tú las guíes, las ames y las protejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo que Pedro le respondió: come on, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. ¿Qué pasa? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pastores, ancianos, maestros, padres, madres, no basta que me digas: Señor, te amo. Desde los cielos yo voy a saber cuánto tú me amas por la manera que tú me entregues a las ovejas por las cuales yo morí. No basta decir cuánto amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Que el Señor les bendiga. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá: asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame hoy. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzado, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto. me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios,
Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Y hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, y hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres esforzados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.